El miércoles pasado, Uruguay recorrió las portadas de los medios internacionales. Ese día comenzó la venta en farmacias de la marihuana producida bajo control del Estado, el capítulo más audaz de un plan de legalización lanzado por el gobierno hace ya 5 años. Tengo un montón de amigos consumidores en otros países que tienen que recurrir al mercado ilegal, lamentablemente. Entonces para mí es como que está buenísimo, me siento súper afortunada, sí, es un antes y un después. Es un experimento, como dicen, la verdad que es un experimento. Y en el único lugar, o uno de los pocos lugares donde se puede hacer es acá, que somos pocos. Quizás cambia para bien esto, no sé. Si es muy leve, ¿para qué quiero? En el primer día, el stock de la droga se agotó en las farmacias de Montevideo y horas después creció la cantidad de inscriptos en el registro de adquirentes. ¿Qué ventajas tiene este cannabis legal para el consumidor? ¿Hay suficiente percepción sobre los riesgos que implica el consumo de esta droga? ¿Cuáles son los impactos? De esto es que vamos a conversar en los próximos minutos con la doctora Alba Negrín, médica toxicóloga, profesora agregada en el Departamento de Toxicología de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Doctora Negrín, buen día, gracias por acompañarnos. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Considero que es una instancia importante para poder opinar sobre este tema, ¿no? Que nos concierne tanto. Sí, y que se nos ha instalado además con tanta fuerza. A usted como toxicóloga, ¿qué le dejó esta primera semana de venta de marihuana en farmacias? Así en un pantallazo rápido. Bueno, en realidad me dejó la satisfacción de que finalmente esto se puso en práctica. Llevó un tiempo quizá más largo de lo que muchos pensábamos y en realidad los hechos que ocurrieron fueron para mí esperables, porque en realidad había gente inscripta en un número relativamente escaso, pero también fueron pocas las farmacias que en un principio se inscribieron para venderlo. Entonces que se agotara me resultó una situación bastante esperable, ¿no? Para ubicar a los oyentes, vamos a recordar lo básico. Esta ley que se aprobó durante el gobierno de José Mujica legalizó la producción y comercialización de marihuana bajo control del Estado. Se habilitó además 3 formas de acceso: el autocultivo, la pertenencia a clubes de consumidores y cultivadores, y la adquisición en farmacias de esta marihuana producida por empresas privadas con licencia del Estado. Ahora, en los 3 canales, el consumidor debe inscribirse. Hay registros para cada uno de estos 3 canales. ¿Usted tiene una opinión formada sobre esta ley? Sí, por supuesto que sí. Yo creo que es una buena ley. No entiendo mucho de leyes porque soy médica, pero me parece que es una ley que da garantías en cuanto a lo que es la producción, le permite a los usuarios poder acceder a una marihuana con un nivel de calidad estandarizado, y a la vez permite algo muy importante, y es conocer, aproximarse más al verdadero número de usuarios de cannabis. Siempre que uno quiere hacer políticas en salud, también tiene que saber a qué cantidad de gente están destinadas. Y si lo pensamos desde la salud, ese es un elemento importante. Y esta ley además prevé elementos preventivos, ¿no? Entonces, me parece que es una buena ley. Los objetivos, según han dicho desde el momento en que esto se empezó a discutir quienes han impulsado la norma, son quitarle mercado al narcotráfico, apartar a los consumidores del contacto con los narcotraficantes y mejorar la salud pública reduciendo los riesgos y daños asociados al consumo. ¿A usted le parece que una ley así va a terminar logrando estos objetivos?
Bueno, en relación a los primeros, no son su tema. No son mi tema, son un poco más políticos, digamos. Quizá, o sea, creo que, por ejemplo, en cuanto al competir con el narcotráfico, puede haber sorpresas, positivas o negativas. No sé, creo que hay que esperar y es posible de que, dada la garantía del producto y la calidad, efectivamente haya una competencia con el narcotráfico, sobre todo si la ciudadanía uruguaya comprende la importancia que tiene tener un producto con una calidad certificada, digamos, más allá de que sea un producto que puede tener cierta peligrosidad, porque no existe ningún producto, ninguna sustancia química exenta de riesgos. Entonces me parece que poder acceder a este tipo de producto con estas características, si la ciudadanía comprende los beneficios que tiene para sí mismos, para su salud e incluso para su seguridad, va a cambiar la relación de fuerzas en cuanto a la adquisición en el mercado ilícito, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuáles pueden ser los efectos negativos de la ley? Concretamente, se ha planteado que una ley así disminuye la percepción del riesgo del consumo de marihuana. Bueno, es posible, pero hay que tratar de trabajar para que eso no sea así. En realidad, es muy humana la visión de tratar de, o sea, muchas veces algo que lo tenemos muy cercano a nosotros, no le vemos el peligro. Y algo que integra las prácticas habituales de una persona, no se le ve el peligro. Digo, creo que la marihuana, sin esta ley, igual tenía una baja percepción de riesgo. Claro, pero estando ahora el Estado de por medio, habilitándola, entre comillas, no puede justamente producir ese efecto, el efecto de que más jóvenes se vuelquen a consumirla, concretamente. En realidad, hay que trabajar mucho en prevención y hay que la preocupación sobre los adolescentes y los menores de edad que quedarían fuera de la ley. Bueno, quedan fuera de la ley. Entonces, si los menores y los adolescentes ahora entienden que hay más espacio para la marihuana, puede pasar un par de cosas, ¿no? Que se larguen a consumir y que además lo hagan en contacto con el narcotráfico, porque a ellos no se les puede vender en las farmacias, ellos no pueden ser autocultivadores, etcétera, ¿no? Sí, ellos quedan fuera de la ley, ellos son un grupo vulnerable por definición, o sea, los adolescentes corren muchos riesgos en nuestra sociedad, corren el riesgo de su vulnerabilidad, digamos, psicológica y, por ejemplo, lo veíamos en el número de suicidios adolescentes, son también un grupo de riesgo en cuanto al embarazo adolescente, son un enorme grupo de riesgo en cuanto a quedar fuera del sistema educativo, porque se pierde una etapa que es la adecuada para estudiar y para progresar. Entonces, me parece que si los consideramos vulnerables y los queremos proteger, tenemos que protegerlos de una manera integral, global, y no solamente pensando en las sustancias. Creo que hay que protegerlos en todas las áreas vitales de un adolescente. Pero es uno de los flancos más delicados de todo el espectro de consumidores ahora a partir de esta ley, justamente porque la ley no les permite a ellos obtener la marihuana por las vías las vías regulares. Sí, eso es así, pero hay que trabajar lo suficientemente en prevención con ellos, ¿no? A ver, por ejemplo, en los espacios adolescentes, en los aspectos sanitarios, ¿no? Escuchemos, le propongo escuchar algunos de los avisos de la campaña que la Junta Nacional de Drogas lanzó a partir de la etapa nueva que estaba iniciándose. El cannabis altera la percepción, los sentidos y los reflejos. Limita la capacidad de concentración y la memoria. Puede provocar enfermedades. En niñas, niños, adolescentes y embarazadas, su consumo es especialmente riesgoso. Su consumo puede provocar problemas psicológicos. Estos son los riesgos que genera el consumo de cannabis. Sin embargo, regular su mercado significa decirle no al narcotráfico.
no a las bocas de venta. No al lavado de dinero. No a la criminalización del usuario. No a la violencia. Regular es ser responsable. Regulando mejoramos la salud pública, reduciendo los riesgos y daños asociados al consumo. ¿Cómo ve usted una campaña así, doctora Negrín? Bueno, parece un discurso a veces paradójico, pero en realidad en este tipo de propagandas se ponen sobre la mesa los efectos que tiene el consumo, se señalan claramente las poblaciones y las situaciones de riesgo, y eso es algo que antes tampoco se había hecho. Es decir, este discurso publicitario extendido, yo creo que es importante. Más allá de que con la legislación en drogas muchas veces había incongruencias, porque también con otros productos, por ejemplo, no es ilegal consumir en el Uruguay ninguna sustancia, y sin embargo la compra, la cesión sin venta, digamos, o sea, la entrega, el suministro de sustancias psicoactivas determinadas, por ejemplo la cocaína, son actos ilícitos, y el consumo no lo es. Entonces siempre hay puntos que para la ley son incongruentes, creo yo, pero creo que pensándolo desde los aspectos médicos y médicos toxicológicos en particular, no hay ninguna sustancia que no tenga riesgos. Hay que promover el uso seguro de las sustancias, y esta ley camina hacia ese punto, ¿no? Vayamos a los efectos de la marihuana, ¿no? Hay dos tipos de efectos, si yo entiendo bien: los psicoactivos y los que tienen que ver con el resto de los sistemas del cuerpo, ¿no? ¿Vamos a cada uno de ellos? Esta marihuana que se comenzó a vender en las farmacias, pese a que se vende en las farmacias, es una marihuana de uso recreativo, no es una marihuana medicinal, y ese es un capítulo importante a considerar, porque en lo que es la terapéutica siempre debe estar involucrado un diagnóstico y un médico que prescriba. O sea, aquí esta marihuana es de uso recreacional adulto, ¿no? Entonces, bueno, eso es un aspecto importante y que no se puede soslayar, y que hay que tenerlo bien presente a la hora de embarcarse en el uso de sustancias que puedan contener marihuana, derivados canábicos, y que no tengan los registros ni habilitaciones correspondientes que corresponderían a la marihuana medicinal. Pero bueno, ¿cuáles son entonces los efectos? Bueno, tenemos los efectos por los cuales el consumidor la utiliza, digamos que son los efectos psicoactivos, que es la sensación de bienestar, de relajación, la hilaridad, la sensación de bienestar. Esos son los efectos buscados. Por eso es lo que se llama pegue. Claro, eso es lo que se llama pegue. Por eso es que se la consume, digamos, ¿no? Por los efectos psicoactivos. ¿Y qué otros efectos tiene no buscados? Y bueno, los efectos no buscados serían todos aquellos que se obtienen por el pasaje del producto en el organismo. Por ejemplo, puede ser la irritación del aparato respiratorio, puede ser algún trastorno en la memoria, crisis de pánico que pueden producir, es decir, efectos no deseados, no buscados, no deseados. ¿Hay trastornos en la vista también, por ejemplo? No, en la vista no hay trastornos. Lo que sí hay es un enrojecimiento, lo que se llama una hiperemia conjuntival, que es un signo marcador del consumo reciente de cannabis. Y también habría que distinguir entre los efectos inmediatos y los efectos de más mediano y largo plazo, ¿no? Bueno, claro, sí. El uso crónico puede producir efectos diferentes, digamos, ¿no? ¿Cuáles serían estos? Y bueno, seguramente hay estudios que se vienen haciendo en todo el mundo, pero claro, con cannabis el problema es que es en casi todo el mundo un producto todavía ilícito.
Entonces, las investigaciones científicas no son fácilmente conducidas. En este sentido, Uruguay está en una posición inmejorable para poder realizar estudios científicos que la puedan involucrar a toda la franja de científicos en nuestro país, ¿no? Para poder concluir sobre algunos efectos, por ejemplo, sobre los efectos respiratorios, que es una de las vías más frecuentes de uso de esta sustancia y que evidentemente como puerta de entrada puede tener una repercusión, una afectación. Veamos esto un poco más claro. Usted dice, una de las formas de consumo de la marihuana es utilizando las vías respiratorias, es fumando, ¿no? La marihuana. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el impacto en ese sentido? Y bueno, en ese sentido puede producir una irritación de la vía aérea, alta, baja, podría vincularse con algunos elementos obstructivos crónicos, pero bueno, es parte de todo lo que hay que estudiar, porque además puede también producir tumores a nivel del aparato respiratorio. Yo veía, pero por ejemplo, en verdad, unas declaraciones que ha realizado sobre este tema el doctor Guillermo Castro Quintela, jefe del Departamento de Psiquiatría del Hospital Británico, catedrático en la Facultad de Medicina. Una de las tantas consideraciones que él hace es que la marihuana es 17% más cancerígena que el tabaco. Tiene contenidos, o sea, al usarla por la vía respiratoria, puede ser respiratoria vaporizada, podría ser, lo más habitual es la vía respiratoria fumada. Toda vez que se produce la combustión de materia orgánica, se produce un humo con una gran cantidad de material particulado. Eso, en principio, contiene una enorme cantidad de productos cancerígenos. Siempre se cita que cannabis contiene o tiene más riesgo de producir cáncer. Entre otras razones, por la manera en que se la fuma, que es un poco diferente que como se fuma el tabaco, reteniendo el humo en la vía aérea para producir un efecto psicoactivo. Pero en realidad también este cambio del marco regulatorio da un marco para poder investigar, porque en realidad el 80%, hay estudios internacionales que lo refieren así, el 80% de los usuarios de marihuana también fuman tabaco. Ajá. Y entonces estos son componentes que hay que irlos separando para poder atribuirle a cada sustancia sus riesgos, ¿verdad? Siguiendo con los efectos, estos efectos no los inmediatos, sino los de mediano y largo plazo. ¿Problemas de concentración también vienen como consecuencia del consumo de marihuana? Sí, están descritos. Problemas a nivel cognitivo y también en la memoria. En verdad, también esto es una de las razones por las cuales se intenta proteger a los menores de edad del uso de cannabis. O sea, retrasar lo más posible el uso de cannabis. Ajá, porque los efectos, por ejemplo, de estos son diferentes según la edad del consumidor. En verdad, el sistema nervioso central de una persona adulta ya está conformado, si bien actualmente se sabe que siempre hay posibilidad, o sea, hay una gran neuroplasticidad, pero la neuroplasticidad es mayor porque todo el sistema nervioso de un adolescente o de un niño están en pleno desarrollo. Es el periodo en que se encuentra desarrollándose y madurando. Entonces, es por eso que se trata de retrasar lo más posible el uso de todas las sustancias psicoactivas, no solo del cannabis, del tabaco, que también está prohibido en menores de 18 años en nuestro país, el alcohol, que también está prohibido en menores de 18 años en nuestro país, y sabemos que los jóvenes lo usan y tienen intoxicaciones muy graves por intoxicaciones etílicas agudas, ¿no? Entonces hay que poner las cosas en su justa medida y poder trabajar con esta edad, que es una edad caracterizada por la omnipotencia, donde es muy difícil
convencer a los adolescentes de prácticas más seguras. Su colega, el doctor Castro Quintela, también dice que la marihuana produce desmotivación crónica. Son efectos que están reportados a nivel internacional y vuelvo a repetir, Uruguay tiene ahora la mejor oportunidad para poder estudiar con números, con tasas, y poder ver realmente qué cosa le corresponde a cada efecto. Sigo con la lista. Alucinaciones, depresión. Bueno, en la adolescencia, por ejemplo, es muy habitual los cambios del humor y la depresión también. Lo del síndrome amotivacional que refiere el doctor Castro ha sido muy discutido en la literatura científica. Es decir, es un poco un mito que todavía no está descartado, pero no está totalmente aceptado. Entonces, vuelvo a repetir, tenemos todo para construir a partir de esta ley. Y uno más de los puntos que yo he visto mencionados, problemas de fertilidad. Sí, puede dar oligospermia y ciclos anovulatorios. ¿Qué es eso? Ciclos anovulatorios serían ciclos sexuales femeninos sin la maduración de los óvulos, porque tiene un efecto a nivel hormonal, el cannabis, por su efecto a nivel del sistema nervioso central, en ese eje que también está comandado por el sistema nervioso central y el sistema hormonal. Pero en verdad también se los refiere como efectos transitorios. Nosotros no debemos olvidarnos de que estamos en un momento histórico donde estamos rodeados por sustancias químicas, metales, chatarra electrónica, plaguicidas, y bueno, ninguna sustancia que nos rodea es inocua. Repito que lo que corresponde es realizar usos seguros de cada sustancia según lo que está pautado para su uso, y en este sentido, para cannabis, tenemos que tratar de trabajar mucho en prevención con los adolescentes para evitar el consumo a edades más tempranas, que con ley o sin ley consumen igual. Estamos de acuerdo. La semana pasada Uruguay fue portada de cantidad de medios de comunicación del mundo cuando se puso en marcha la venta en farmacias de la marihuana producida bajo control del Estado. Ahora que ya se completa la cantidad de opciones que queda a disposición de los consumidores, ahora que no solamente se habilitó el autocultivo, sino también los clubes canábicos y esta posibilidad, la de la adquisición en farmacias, ¿qué debate está pendiente? ¿Qué sabemos a propósito de los impactos de la marihuana? ¿Cuánto hay que hacer en materia de prevención? De esto estamos conversando con la doctora Alba Negrín, médica toxicóloga. Doctora Negrín, hablemos de la marihuana esta que se está comercializando. El Estado está vendiendo dos tipos de marihuana, la Alfa 1, que es un híbrido entre la especie de cannabis indica y sativa, y la Beta 1, en la que predomina la especie sativa. ¿Qué implican estas distinciones desde un punto de vista toxicológico y en cuanto a sus efectos psicoactivos? Bueno, la marihuana, que es el producto vegetal, digamos, contiene elementos psicoactivos, que el más importante de los componentes psicoactivos es el delta-9 tetrahidrocannabinol, es el THC, que por su sigla, y es en esta marihuana de venta en farmacias oscila en el 2%. Eso es un contenido de arranque, digamos. Creo que es un contenido bajo de principio activo psicotrópico, lo cual me parece prudente y conveniente. Sí, a ver, ¿por qué? ¿Cuál es el análisis en ese sentido? Y en este sentido es un poco la aplicación de la mirada de los conceptos toxicológicos de que, bueno, siempre es mejor utilizar productos con una concentración más baja
y optimizar así los efectos o lo que uno busca. ¿Y el cliente, el consumidor, quedará conforme? ¿No será que está esperando algo más fuerte y entonces lo busca en otro lado? ¿Qué análisis hace en ese sentido? Y bueno, eso habrá que verlo. Parece que en principio quedó bastante conforme, se agotaron en la primera semana. Bueno, habría que ver ahora cómo continúan las ventas. Los comentarios recogidos por prensa fueron buenos en relación a la calidad, bueno, y a otros aspectos organolépticos, digamos, como sabor, el efecto psicotrópico. Tampoco tenemos que hacer una apología del consumo de cannabis y que esto sea de que pensemos que con esto se solucionan todos los problemas del ciudadano en el Uruguay, ¿no? Ahora, yo le hablaba de 2 variedades. Para el oyente que no está en el tema, ¿qué implican una y otra? La alfa 1, la beta 1. Bueno, la diferencia que tienen ellas es que, bueno, una es un híbrido, otra tienen una denominación diferente y tienen un producto asociado que está contenido siempre en las plantas de marihuana, que es el CBD, que tienen una pequeña diferencia también en contenido, que es uno de los componentes de la marihuana que se conoce como que tiene efectos neuroprotectores. El efecto, la marihuana es una planta muy, muy compleja que tiene alrededor de 500 componentes. Las plantas son todas muy complejas, no es que la marihuana sea diferente, digamos. Las plantas tienen muchísimos principios activos, de los cuales muchas veces no los conocemos. Y bueno, cannabis tiene un grupo importante de los que se llaman cannabinoides, que son como 70, 80, y que los más conocidos son justamente el THC, que es el que tiene los efectos psicoactivos, que en estas marihuanas está presente en una concentración del 2%. Nosotros partimos de un desconocimiento de cuál era la marihuana del mercado ilícito en cuanto a la concentración de este principio psicoactivo. No sabemos si era del 1, si era del 3, no sabemos las proporciones que tenía, no sabemos los adulterantes que tenía. Entonces creo ¿Cómo que no sabemos, no se podía analizar esa marihuana? Sí, se analiza cuando se incauta. Sí, por eso. Pero la que se incauta no es la que se consume. Y si hablamos desde la perspectiva del consumidor, la marihuana que efectivamente llegaba a consumirse no la conocemos en sus características. Entonces, este es otro elemento positivo de la ley, que es conocer el producto, ¿no? Para la toxicología, el conocimiento de la composición de un producto es lo que nos permite establecer, es uno de los parámetros fundamentales que nos permite establecer la toxicidad, ¿no? A mayor dosis, a mayor concentración, mayor toxicidad. Como dije, cannabis es un producto muy complejo y que no es solo el principio psicotrópico, sino que existen otros componentes como el CBD y otros que también tienen estas marihuanas que se venden en la farmacia, que son los responsables del efecto, ¿no? Y la complejidad del sistema nervioso central del ser humano hace que también existan elementos importantes a considerar a la hora de los efectos, que no solamente son los componentes, sino que es la expectativa del consumidor, su estado biológico, su estado psicológico, lo que se llama el set del usuario, y también lo que sería el setting, es decir, el escenario, el lugar donde se encuentra, el marco de protección donde consume. Eso también incide en los efectos que se obtienen de una sustancia psicoactiva. Entonces, me parece que si bien en principio podría parecer una cantidad, una concentración quizá un poco baja, esta es una concentración de arranque y que creo que desde el punto de vista toxicológico es correcto comenzar con prudencia. Porque existen marihuanas que probablemente tienen en el mercado nacional ilícito mayor concentración. Dice uno de los oyentes con sus mensajes: con el tabaco se hace una campaña de terror a propósito de su consumo. Con la marihuana no la veo.
Por ejemplo, se refiere el mensaje y algún otro a la forma como se expende esta marihuana en las farmacias, ¿no? Un envase tipo Ziploc, donde aparece detallada la variedad que va a ser consumida, sus efectos, contraindicaciones, pero no tiene las advertencias esas gigantescas y horripilantes que ahora son obligatorias en las cajetillas de cigarrillo. ¿Cómo ve eso usted? En realidad, del tabaco se sabe mucho más. Se conoce mucho más que de la marihuana. Cuando se conozca más de la marihuana, quizá haya que cambiar los envases. Son envases muy neutros que lo que registran es la composición y las precauciones de uso, ¿no? Es un envase que tiene un Ziploc que permite proteger el producto y a la vez es un producto que debe ser cuidado y que debe ser alejado de los niños, y todas esas recomendaciones están referidas en el envase, ¿no? Sabe que a propósito de esta respuesta y de algunas anteriores, viene este mensaje de otra oyente, María Marta, que dice que lo que está comentando la entrevistada es horrible. Gracias a la ley de la marihuana, Uruguay será un gran laboratorio donde los uruguayos registrados serán conejillos de indias para confirmar las estadísticas de los daños de la marihuana que ya están estudiados internacionalmente. ¿Qué dice usted? Hay estudios, pero no son absolutamente categóricos. Y no va a ser, no creo que sea nos veamos como conejillos de indias. Simplemente creo que Uruguay, alineado con su historia, Uruguay siempre fue en muchas políticas liberal, y en la política de drogas fue también un país liberal desde hace muchos años, ¿no? La ley de drogas de Uruguay es en la región una de las primeras que no penalizaba al consumidor. En Argentina, en Brasil, en Chile, los consumidores van presos y en Uruguay no. Entonces creo que esta ley recoge una tradición histórica de Uruguay, y que además uno de los primeros políticos que comenzó a pensar en este cambio del marco regulatorio fue el doctor Jorge Valle, por allá por el 99-2000. Uh-huh. Sí. Ahí se abrió el camino en realidad, ¿no? Exacto. Después no se siguió, pero ahí apareció la primera declaración y la primera decisión política de alto nivel a propósito de la posibilidad de estas legalizaciones, ¿no? Sí, y en cuanto a, es decir, quienes estamos en ámbitos universitarios, siempre realizamos comunicaciones científicas e investigaciones. Las investigaciones siempre se realizan en un marco de aplicación de normas internacionales de investigación, lo que es el consentimiento informado, lo que es la participación voluntaria en estudios, y eso es lo que permite el crecimiento del conocimiento. Si el pensamiento fuera de que siempre, cada vez que se investigó, es un laboratorio para conejillos de India, creo que no sabríamos todavía cómo hacer circular la rueda. Para terminar, doctora Negrín, una aclaración. Esta marihuana que se está comercializando en farmacias es marihuana a efectos recreativos. Su colega, la doctora Peiraube, prefiere hablar de consumo adulto, marihuana para consumo adulto, en fin. Pero esta no es la marihuana de carácter medicinal, ¿no? ¿Vamos a hacer esa disquisición? En efecto, esta no es una marihuana de uso medicinal. Uruguay tiene una reglamentación para la producción de medicamentos herbarios o de medicamentos, que es diferente a esta reglamentación. De hecho, hay una legislación diferente para el cannabis medicinal, y el cannabis medicinal implica otros estándares de calidad, otros niveles productivos, y además implica el establecimiento de propiedades terapéuticas. Y para eso también hay que hacer investigaciones para aplicarlo en algunos usos que todavía no se han establecido, y para reafirmar otros que
que sí que se ha comenzado a trabajar con cannabis medicinal en el mundo, como por ejemplo en las epilepsias refractarias, ¿no? Entonces, la marihuana medicinal no la tiene Uruguay, y la marihuana medicinal no es marihuana de calidad usada a gusto y antojo del consumidor para curar algún trastorno de salud. Ese es un debe que quedó en este marco legal, o mejor dicho, la posibilidad existe, la habilitación está prevista en la ley, no se ha avanzado en esa materia. No se ha avanzado aún en esa materia, también creo que hay, que no hay tampoco, que no ha habido, que no existe un grupo de usuarios que reclamen por ese cannabis medicinal. Bueno, ha habido varios en estos días, en estas semanas, se han conocido distintos testimonios. Bueno, sí, pero no han realizado la suficiente presión, me parece, como se han realizado en otras circunstancias para regular el uso de algunos productos de origen herbario, ¿no? Que se presionó efectivamente al ministerio y bueno, se han regulado. Y además el hecho de que haya una marihuana medicinal implica que haya un prescriptor responsable, es decir, un médico o un odontólogo que prescriba, es decir, que indique para qué patología, para qué enfermedad, para qué síntoma marihuana, a qué dosis, y además que sea responsable de los controles subsiguientes de la evolución de esa enfermedad o de ese problema de salud. Y ahí creo que tenemos que resaltar y remarcar lo que es el uso de medicamentos en nuestro país, ¿no? Digo, porque habitualmente hay muchísimos medicamentos que se consumen sin que el médico los prescriba. Y eso es algo que Uruguay también tiene que combatir para una mejor seguridad de los pacientes, de los usuarios, de los sistemas de salud. Dejamos este tema, este capítulo, esta parte del tema abierto, vamos a volver sobre él. Doctora Alba Negrín, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Muchísimas gracias y a las órdenes.